resulta que toda mi vida ha sido falsa. Deseche la cuenta porque esto es realmente personal. En mi último semestre en cierta universidad, un jugador de fútbol me agredió por caminar donde él intentaba conducir. Tenga en cuenta que él pesaba 325 libras y yo pesaba 120 libras. Mientras estaba inconsciente en el suelo viví una vida diferente. Conocí a una joven maravillosa, hizo que mi corazón diera un vuelco y mi cara se sonrojara. La perseguí durante meses y envié a algunos novios idiotas antes de finalmente conquistarla. Después de 2 años nos casamos y casi de inmediato ella me dio una hija. Tenía un gran trabajo y mi esposa no tenía que trabajar fuera de casa. Cuando mi hija tenía 2 años ella, mi esposa, me dio un hijo. Mi hijo era la alegría de mi vida, entraba a su habitación todas las mañanas antes de irme a trabajar y lo adoraba a él y a mi hija. Un día, sentado en el sofá, noté que la perspectiva de la lámpara era extraña, como invertida. Todavía estaba en 3D pero, simplemente, mal. Era una base de lámpara cuadrada, roja con adornos dorados en 4 patas y una pantalla cuadrada blanca. Me quedé paralizado, no podía apartar la mirada de ello. Me quedé despierto toda la noche mirándola, a la mañana siguiente no fui a trabajar, simplemente algo no estaba bien en esa lámpara. Dejé de comer, al principio me levanté del sofá solo para ir al baño. Pronto también dejé de hacerlo porque no comía ni bebía. Me quedé mirando la maldita lámpara durante 3 días antes de que mi esposa se preocupara mucho, hizo que alguien viniera e intentara hablar conmigo. En ese momento mi conocimiento se estaba rompiendo y mi esposa estaba enloqueciendo. Ella llevó a los niños a la casa de su madre justo antes de que yo tuviera mi epifanía. La lámpara no es real, la casa no es real, mi esposa, mis hijos, nada de eso es real. Los últimos 10 años de mi vida no son jodidamente reales. La lámpara empezó a hacerse más ancha y profunda, seguía siendo dimensiones invertidas, ocupaba toda mi perspectiva y lo único que podía ver era rojo. Escuché voces, gritos, todo tipo de ruidos raros y tomé conciencia del dolor. Una jodida tonelada de dolor. Las primeras palabras que dije fueron me faltan dientes y abrí los ojos. Estaba acostado boca arriba en la acera rodeado de gente que no conocía, muchos se estaban asustando, yo estaba completamente confundido. En algún momento, un policía me levantó, me arrastró /diagonal me arrastró por la acera y el césped y me arrojó boca abajo en la parte trasera de un coche de policía. Todavía estaba confundido. El policía me llevó al hospital, parece que no quería esperar a que llegara la ambulancia, y me hizo tomografías computarizadas y esa mierda. Pasé por aproximadamente 3 años de una depresión horrible, estaba lamentando la pérdida de mi esposa e hijos y lidiando con el conocimiento de que nunca existieron. Tenía miedo de volverme loco porque lloraba hasta quedarme dormido esperando verla. En mis sueños. Nunca lo he hecho, pero a veces veo a mi hijo, generalmente solo un vistazo con mi visión periférica. Siempre tiene 5 años y nunca puedo escuchar lo que dice. Editar, 24 horas después de la publicación. Aunque nadie leyera esto, cambié una línea para que ya no parezca que mi hija de 2 años tuvo un hijo. Nunca he visto Inception o el episodio de Star Trek que tantos han mencionado, pero eventualmente lo haré. No haré un respondiendo preguntas. He tenido muchos mensajes privados que describen experiencias similares y 3 carteles que afirman que tales experiencias son imposibles. Yo diría que es necesario realizar más investigaciones sobre las funciones cerebrales. Estudiantes de premedicina, no asuma que lo sabe todo. Algunos han preguntado si pueden escribir un libro, un guión, una obra de teatro, un cómic de ira, etc. Por favor consideren este cuento de código abierto y diviértanse con él. Esto es bastante espeluznante. Solía tener bronquitis con frecuencia, cada 2 o 3 meses, y una vez fue particularmente grave. Tenía amigos que me vigilaban y se aseguraban de que tomaba mis medicamentos con regularidad y un amigo preparó mucho té de quinasia y se aseguró de que lo bebiera con regularidad. No tengo ningún recuerdo de esa época. Durante ese tiempo viví una vida completamente diferente. No fueron 10 años, sino solo unas pocas semanas. Hasta que me enfermé estaba muy descontento con la vida en general.
Muy deprimido la mayor parte del tiempo, incluso con tendencias o asteriscos idas. Mi mejor amigo había muerto asterisco recientemente y básicamente toda mi vida era una mierda y no podía encontrar la manera de solucionarlo. Durante estas pocas semanas en las que estuve fuera, logré encontrar formas de solucionar la mayoría de estos problemas. Mi amigo incluso regresó. Estaba súper feliz, conocí a una chica genial. Gran ascenso en el trabajo. Todo fue mejor. Una tarde, mi amigo y yo estábamos en nuestro bar favorito y me di cuenta de que no le había mostrado ninguno de los tatuajes que me hice mientras estaba muerto. Fui a mostrarle el que compré en su memoria y literalmente goteaba de mi piel. Al igual que todos los demás tatuajes que me hice desde su muerte. En ese momento se me ocurrió que estaba muerto, que de alguna manera tenía un hijo con esta mujer que había conocido hace unas semanas y que el bar en el que estábamos estaba abandonado y vacío y lleno de telarañas que había notado antes, pero no parecía extraño hasta ese momento. Toda esa existencia termina allí en ese bar abandonado, no más historia allí. Supongo que fue entonces cuando comencé a caminar solo otra vez, pero todavía tampoco recuerdo eso. De hecho, no recuerdo nada durante una semana después de que me desperté y comencé a caminar de nuevo. Durante esa semana mis amigos me dicen que no hablé ni hice contacto visual. Rara vez comía delante de nadie, me dejaron comida. Volvieron a un plato vacío. No me asterisco ri, debí haber estado comiendo. No tengo recuerdos de nada de esto. Mis primeros recuerdos regresan mientras estoy en el trabajo. Fue difícil hacer frente a esto. Para finalmente quitarme todo este peso de encima y finalmente volver a ser feliz. Finalmente dejar atrás esa parte de mi vida fue el mejor sentimiento que jamás haya experimentado. Y luego despertar y descubrir que eso no es real es difícil. Es difícil de aceptar como realidad. Todas las noches te acuestas esperando despertar en ese mundo de sueños y descubrir que ese mundo malo era en realidad el sueño. Nunca ocurrió. Esto fue hace ahora 3 o 4 años. A veces, cuando estoy muy estresado, pequeños trozos se meten en los sueños. Los tatuajes que gotean, por ejemplo. Pero lo que más me persigue es que de vez en cuando tengo un sueño en el que estoy en el sofá con mi hijo, lo mismo desde arriba, y mi esposa está en la cocina haciendo algo. Suena el teléfono y contesto y es mi novia actual. Ella pregunta qué es el ruido y yo digo, ese es mi hijo, y tan pronto como lo digo, me resulta obvio que ella no es la madre ni mi esposa en la cocina. Entonces me despierto. Sé que es mi estúpido cerebro el que me está jodiendo, pero algo en mi cabeza que no puedo explicar sabe que esta es una realidad que aún no ha sucedido. O una realidad por la que perdí el turno. Es tan real. En realidad, causó algunos problemas entre mi novia y yo porque en el fondo de mi cerebro sé que algún día conoceré a mi esposa y esto es temporal. Algunos médicos intentaron decirme que estoy inventando todo esto, da bastante miedo que alguien se acerque y me explique casi lo mismo sin haberme oído explicarlo antes, como si esto pudiera ser algo real. Lo siento por ti, amigo. No puedo explicar lo doloroso que es perder algo tan grande. Y luego tienes que intentar explicarte a ti mismo que, para empezar, nunca lo tuviste. Pero tengo una pregunta. ¿Alguna vez te has topado con cosas como esa lámpara, en el mundo real? Te aterroriza muchísimo. Años después, todavía tengo momentos en los que creo que veo algo así y la ansiedad es instantánea. Como si estuviera a punto de perder mi realidad otra vez. Vaya amigo. Día aterrador ahora. Nunca había hablado de esto antes y de alguna manera es reconfortante escribirlo todo. Actualización. A lo largo de los años, muchas personas se han comunicado conmigo acerca de esta publicación. Han pasado 7 años desde esta actualización desde que escribí lo anterior. Me casé con mi novia, me mudé por todo el país, compré una casa, cambié de carrera. Ahora soy feliz, y cuando mis amigos de aquel entonces me visitan, me dicen que ahora soy una persona totalmente diferente y que están felices de que todavía esté vivo, y mucho menos feliz y saludable. Mi esposa y yo tendremos nuestro primer hijo en unas pocas semanas, un bebé. Tengo algunas cosas raras como la lámpara que ha asomado desde ese mundo de los sueños al mundo real. La cocina del mundo de los sueños está en mi casa actual. Mi esposa compró la casa sin que yo la viera y casi me desmayó la primera vez que la vi. También había una montaña frente a la casa en el mundo de los sueños, y esa montaña está ahora como a 1 milla de distancia frente a mi casa. No una montaña similar, esa misma montaña. Conozco cada centímetro del mundo de los sueños y me asusta un poco cuando veo una parte en el mundo real por primera vez. Ha cambiado, los árboles crecen,
etcétera, pero todo sigue ahí. No puedo explicar eso. Mi suegra es muy espiritual y me dice que me lo explicará todo algún día cuando esté listo para entenderlo. Eso también me asusta. El resto de la casa es diferente. Mi esposa es la novia de la publicación original, no la esposa del sueño. Tengo una sensación al respecto, pero los bordes se vuelven más redondeados a medida que pasa el tiempo. Obviamente mi amigo todavía está muerto, risas, y el bar del sueño todavía está donde estaba, libre de telarañas, a medio mundo de distancia de donde lo dejé. Recibí tratamiento para algunos problemas de salud mental, un trastorno cerebral neurogenético, y una vez que lo logré, dejé de tener interés en el alcohol o la María asterisco guana de la noche a la mañana. La vida es buena ahora y no tengo ninguno de esos sueños, ya ni siquiera pienso en ello hasta que algo surge de alguien que lee esto. Creo que fueron un par de cosas. Creo que en parte fue estrés, pena, enfermedad mental y una leve intolerancia a la quinasia. Pero también creo que fue un síntoma de cómo funciona realmente el universo, tal vez de la naturaleza del tiempo. Creo que tal vez el conjunto sensorial del ser humano solo puede experimentar este universo de cierta manera y, a veces, cuando nuestros cerebros se rompen, las cosas se desangran debido a la verdadera naturaleza del universo. Tal vez todo el tiempo, y todas las versiones posibles del tiempo realmente suceden al mismo tiempo, y cuando tu mente se inclina de cierta manera, piezas de otros tiempos y versiones asoman. No lo sé. Tal vez mi recuerdo del sueño haya cambiado con el tiempo para adaptarse a mi realidad actual, y mi cocina y mi montaña se hayan superpuesto a mi recuerdo del sueño.